Continuamos nuestra ruta por Namibia. En el vídeo de hoy te explico cómo es el viaje entre Siem y Walvis Bay. Cuando estaba preparando el viaje a Namibia me preguntaba cómo era este trayecto, ya que es uno de los más largos que hicimos en este país. Pese a la de horas que pasamos en el coche, no se hizo pesado y vimos cosas interesantes, como por ejemplo una señal icónica. ¿Dónde estamos, chicos? Hemos llegado al trópico de Capricornio. Bueno, lo vamos a atravesar. Hemos parado un momento justo después de a pocos kilómetros, un par de kilómetros de la señal de trópico de Capricornio. Nos hemos encontrado con estas formaciones rocosas y abajo hay un pequeño río, o al menos lo que se ve es el cauce de un río. Se ven los pliegues perfectamente. Este lugar presenta una geología muy diversa, rocas antiguas como granito y esquisto y formaciones más recientes como arenisca y sedimentos del Cuaternario. Entre Siem y Walvis Bay hay 208 kilómetros. Nosotros tardamos 8 horas 45 minutos en hacer todo el trayecto. Vamos de camino a Walvis Bay y desde el trópico de la señal del trópico de Capricornio ahora que vamos hacia el océano Atlántico hemos hecho una parada porque el paisaje geológicamente es bastante interesante y ha cambiado. Esto forma parte también del desierto de Namibia. El paso de Kuisep es el más alto de Namibia, está a 905 metros de altitud sobre el nivel del mar. La carretera o la pista de tierra es bastante buena, eso sí, ten cuidado si vienes durante la temporada de lluvias porque tiene curvas muy cerradas. Estamos en una parada técnica en un paraje que es exactamente igual que el desierto del Gobi. No hay absolutamente nada. Ten en cuenta que no vas a encontrar ninguna población en el trayecto ni absolutamente nada. Así que asegúrate de llevar comida, agua y cuando pases por Solitaire, llena tu depósito de gasolina. Antes de llegar a Walvis Bay paramos en Swakopmund, ya que teníamos reservadas 2 excursiones para hacer el día siguiente y teníamos que pagarlas. Una en barco para ver las ballenas y las focas y la segunda, la más interesante, para ir a Sandwich Harbour, donde las dunas del desierto del Namib mueren en el océano Atlántico. Durante todo el trayecto apenas nos cruzamos con ningún vehículo e incluso en las ciudades el tráfico es bastante tranquilo. En Namibia está prohibido ir a más de 70 cuando vas por pistas de tierra. De todas formas, no te recomiendo que vayas a más porque como te pase algo va a ser difícil que alguien te ayude puesto que no te vas a encontrar con nadie. En el próximo episodio veremos ballenas, focas y pelícanos, no te lo pierdas.